Hola, continuamos el curso de análisis de datos de gobierno con Python usando Pandas. Vamos a empezar lo que es el módulo sobre todo de visualización y análisis de datos. Ya hemos visto bastante sobre la limpieza, sobre cómo se estructuran los datos y a continuación viene la parte que es como la más llamativa, que es visualizar y analizar. Entonces, antes de empezar a programar, es muy importante tener una idea clara de la teoría, porque la visualización no es algo trivial. Esto es sobre todo muy relevante hoy en día que hay tantas IAs generativas porque es relativamente fácil hacer código con ayuda de ChatGPT, de Copilot, de Gemini, pero eso no significa que sea buen código. El garantizar que sean buen códigos, buenas visualizaciones, buenos análisis, requiere entender un contexto y los flujos de trabajo. Entonces, ¿qué es la visualización de datos? Disculpen ustedes. Lo que estamos haciendo principalmente es que tenemos un conjunto de datos y queremos mapear esos números a un espacio. Pensemos, por ejemplo, en esta pantalla o en un cuaderno. Entonces, estamos haciendo una forma de representar los datos en el espacio de manera visual. ¿Y por qué hacemos esto? Pues hay una cuestión que es evolutiva. Nuestro lóbulo frontal está muy desarrollado. Durante la evolución se seleccionó mucho nuestra habilidad de procesar la información visual, detectar patrones, saber dónde están localizadas las cosas. Y por lo tanto, los humanos somos excelentes en visualizar datos. Ahora, la visualización de datos es al mismo tiempo un arte y una ciencia. Es un arte porque pues muchas veces el hacer una buena visualización es algo muy individual que requiere incluso una cierta belleza y elegancia. Pero, y no es algo que tú puedas decir es tal cual repetible, ¿no? Muchas veces el conjunto de datos te dice cómo lo vas a ir visualizando y se generan visualizaciones muy específicas para ciertos proyectos. La ciencia está en el proceso, y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Se ha estudiado mucho cómo los humanos procesamos la información visual. Hay incluso marcos teóricos de cómo ir generando visualizaciones que sean óptimas en el aspecto de que sean lo más entendibles posibles. Y esto es por una situación muy importante. Es decir, ustedes pueden tener una gran intuición, pueden ver los datos y decir, ah, yo sé esto, siento esto, y está muy bien. Pero mientras no salga de ustedes, mientras no lo comuniquen, pues esa intuición se queda en ustedes. Es esta capacidad de comunicar la que vuelve esa intuición en conocimiento útil para la humanidad. En general, en la ciencia de datos podemos dividir en dos el proceso de visualización. Tenemos en primera etapa una visualización exploratoria, es decir, eso está entre el analista y los datos. Y la idea es entender los datos y sus relaciones. Para esto es muy importante entender el contexto, porque nosotros suponemos que dentro de los datos hay información, que hay relaciones entre las variables que son útiles, pero por eso tenemos que entender los datos y tenemos que entender de dónde vienen. Por ejemplo, en los datos del CEMEFO, ustedes pudieron ver en el profile que hay picos alrededor del 5 y que son las edades así como 20, 25, 30 están sobrerepresentadas. Y eso tiene sentido si uno ve que el contexto dice, ah, pues es que son datos de edades estimadas por el médico forense y generalmente estimamos en múltiplos de 0 y 5. Tiene como 30 años, tiene como 40. Entonces, se necesita poder entender el contexto para ver qué visualizaciones son mejores y lo que está sucediendo. Dentro de esto hay dos cosas que son muy importantes, que es, muchos cuando uno se acerca a un conjunto de datos ya tiene una idea, ya presupone ciertas cosas del fenómeno. Y durante la limpieza uno se va haciendo otras ideas, uno tiene estos sesgos. Entonces es muy importante considerar hipótesis alternativas. Uno puede decir, oye, ¿qué tal si hay una relación entre X y Y? Bueno, ¿y si no? ¿Qué tal si es positivo? Bueno, ¿y qué tal si no es positivo? Y también consideren que los datos en sí mismos tienen sesgos. Nosotros como individuos tenemos sesgos. Entonces, una parte muy importante del proceso exploratorio es tratar de determinar dónde están esos sesgos. Y esto es muy normal. Los humanos tenemos prejuicios y no en el aspecto negativo. Simplemente yo tengo un prejuicio de aventarme por la ventana
porque está alto y eso es lo que no tengo que razonar, no es un juicio pensado, es simplemente lo que ya he aprendido y que pues no voy a hacer. Pero a veces esos sesgos no son los más correctos. Justamente por eso es tan importante tratar de ver cuáles son y hacer hipótesis alternativas. No siempre puede uno controlar los sesgos, pero muchas veces el reportar los datos tienen tal sesgo es, bueno, a lo mejor a lo que puedes aspirar uno. Una vez que uno ya obtuvo el conocimiento, se pasa a la parte explicativa. Entonces, yo ya entiendo mis datos, el contexto, los sesgos, las relaciones entre ellos, y ahora se lo quiero decir a alguien más. Ahora ya es una relación entre el analista y el público, porque se está como analista comunicando lo que dicen los datos. Entonces, aquí es muy importante entender el contexto de la audiencia. Las audiencias no son iguales, no es lo mismo hablar a una comunidad de científicos que son biólogos, que a familiares de personas desaparecidas, que a niños de una primaria, porque cada uno de ellos hay cosas que ya sabe, cosas que no sabe, cosas con las que es familiar, cosas que no. Esto no quiere decir que haya audiencias que sean más o menos capaces. Hay que respetar mucho a la audiencia. La gente seguramente sabe cosas muy útiles, tienen mucha experiencia en su área, pero uno no siempre comparte áreas de experiencia. Entonces hay que seleccionar las herramientas visuales que reflejen la experiencia del público. En general se recomienda eliminar el desorden visual, entonces tengan muy claro su mensaje, traten de hacer sus gráficas con la menor cantidad de elementos para transmitir el mensaje sin sobresimplificar. Y es muy útil el contar historias, porque los humanos somos animales narrativos, entonces las historias son lo que nos llama más la atención, recordamos más, entendemos más. Me gustaría que viéramos estos datos de aquí. Son pares de datos. Entonces, vean, este es el primer par de datos. Hay X y hay una serie de números. Entonces, son pares de datos en X y Y. Son 10. Aquí está el conjunto 2. También son números en X y. El conjunto 3 en X y el 4. Si nosotros vemos el promedio, la varianza de X y de Y es la misma para los cuatro pares de datos, los, todos tienen la misma correlación y todos tienen la misma regresión. Entonces, estadísticamente, estos datos son iguales. Y sin embargo, si los graficamos, podemos ver esto. Miren, esta es una recta con puntos con un ruidoso alrededor. Pues lo que nosotros supondríamos así es una regresión lineal. Esta es una parábola. Esta es una recta perfecta con un outlier. Y aquí tenemos una distribución donde hay alrededor de un valor y este outlier que quizá le pasó, ¿no? Entonces, vean ustedes que esto nos habla de fenómenos bien distintos. Es muy diferente una recta perfecta con un outlier que esto que parece ser así, unos datos como más con ruido. Por eso es tan importante la visualización y por eso es tan importante analizar los datos. Dicho lo cual, analizar visualmente no es suficiente. Tenemos tanto que hacer la estadística como la visualización. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos excepcionales en reconocer patrones. Miren, aquí tenemos esta cajita con su cabellito, se parece mucho al expresidente Peña Nieto, este es una cajita en la basura. Aquí tenemos otra carita, una carita triste, una carita sorprendida. ¿Ven ustedes las caritas? ¿Se dan cuenta que esto realmente no es Peña Nieto? Es una caja de basura. Entonces, lo que sucede es que nuestro cerebro automáticamente detecta patrones, reconoce elementos e incluso le asignamos nombres y decimos, ah, se parece mucho, pero no. Entonces, nuestro cerebro a veces ve patrones donde no están y por eso es la importancia de hacer este proceso doble de visualización y estadística. Empecemos a hablar de lo que son las gráficas. Una gráfica es una convención de codificaciones visuales. Entonces, yo tengo una serie de datos, tengo una tabla, ya los recolecté, están muy ordenados y ahora los voy a representar como una gráfica. Y les digo, ah, pues aquí tengo la cantidad de ventas por mes en un gráfico de barras. Y ustedes automáticamente dicen, ah, los meses van a estar abajo, las barras van a tener una altura, la altura es la cantidad de dinero.
Y eso es porque hay una convención de cómo es una gráfica de barras y qué representan los diferentes símbolos. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que estoy teniendo unos números y los estoy representando en un espacio, en este caso una pantalla, utilizando posiciones y elementos visuales, y nosotros tenemos una serie de convenciones de cómo los vamos a ver. Las gráficas tienen una serie de elementos, por ejemplo, tenemos esta de aquí, que es el área de gráfico, y luego dentro del área del gráfico hay varias cuestiones. Está en sí el área de trazado, que es donde vamos a representar los datos. Están los ejes, donde ponemos las variables y decimos, aquí están los meses, aquí el dinero. Además, en general, se tratan de poner títulos tanto en el gráfico como algunas veces en los ejes. Esto depende un poco de los datos. A veces se agregan leyendas para leer la gráfica, líneas, etiquetas para darnos una idea de qué está sucediendo. ¿Cómo se elige una gráfica? Para elegir una gráfica tenemos que ver varias cosas. Tenemos que ver el análisis que queremos, el tipo de datos, qué mensaje queremos transmitir, lo fácil de generar, lo fácil de leer y qué tanto nuestro público lo puede leer. Hay gráficas que son preciosas, pero son muy difíciles de hacer. Y hay gráficas que son incluso malas visualizaciones, por ejemplo de los pies, pero todo el mundo lo sabe leer, con todo y que son muy dadas a los artefactos. Entonces uno tiene que tomar en cuenta todo esto mientras selecciona una gráfica. Existe lo que se llama la gramática de gráficas. Es un marco conceptual para visualizar los gráficos, los datos. Fue desarrollado por Leland Wilkinson y le es que hay que separar los datos de la estética. Porque una cosa es la tabla y tú dices de los mismos datos, del mismo conjunto de datos, yo puedo generar varias gráficas. Y si la gráfica está en rosa o en azul, o si tiene líneas punteadas o estrellitas, realmente no debería de afectar los otros elementos. Entonces, él definió una serie de elementos comunes y cómo se componen. Entonces, tenemos los datos, las aesthetics, que no son la estética en sí, sino son los ejes, las posiciones de las gráficas, qué codificación visual vamos a hacer, es decir, barras, puntos, etcétera, etcétera. Las escalas, después, ya que hemos definido los ejes y las escalas, ponemos las líneas, puntos, barras. Luego, sobre eso la estadística, por ejemplo, a lo mejor ustedes han visto estas gráficas donde hay puntos o barras y tienen una barrita alrededor que te dice, por ejemplo, la desviación estándar. Luego las facetas, es decir, si hay subgráficas, etcétera, etcétera. Y al final el sistema de coordenadas. Y entonces uno puede decir, pues siempre voy a utilizar este tipo de líneas, siempre voy a utilizar este tipo de escalas para las gráficas y definir una visualización independientemente de los datos, lo cual te permite mucha flexibilidad al graficar. Entonces, hemos hablado de que una gráfica es esta mezcla de lo que es los tipos de datos, sus relaciones entre ellos y una codificación visual. Entonces, me gustaría que viéramos este diagrama de cómo se selecciona una gráfica. Entonces, lo primero que uno se tiene que preguntar es qué quiere ver. Se puede ver, por ejemplo, la composición. Es decir, yo tengo una serie de datos y quiero saber cómo están compuestos. Entonces, si son estáticos, si no se mueven en el tiempo, puedo usar, por ejemplo, y son relativamente pocos y quiero ver cómo se relacionan con el total. Puedo ver un gráfico de pie o puedo ver barras apiladas. Si quiero, por ejemplo, ver cómo cambian a lo largo del tiempo, hay estos de cascada. Si están cambiando en el tiempo, depende de cuántos periodos tengo. Si tengo relativamente pocas mediciones, digamos, por ejemplo, un semestre y son datos mensuales, se pueden hacer gráficos de barras y estos pueden hacerse por frecuencia, es decir, por la cantidad de observaciones o normalizados. Este es cuando nos interesan los valores absolutos. Este es cuando nos interesa el cambio relativo. Si son muchos periodos, se recomienda utilizar gráficos de área, que son más suavizados y que tienen la misma facilidad. Si lo que me interesa es la distribución de la variable, que es una cuestión muy común en estadística,
Depende del número de puntos. Si son pocos, se recomiendan los histogramas, ya sea de columna o de línea, como los KDs. Y si son dos variables, se recomiendan estos gráficos de puntos, donde tú pones en X una variable, en Y otra y gráficas los puntos. Y esto te permite ver cómo se distribuyen. Se llaman scatter plots, para los que no lo han visto antes, son muy útiles. Y en caso de que sean tres variables, pueden usar un gráfico de áreas, pero es mucho mejor usar un multiplot. Discutiremos eso a futuro. Ahora, si mi pregunta son las relaciones entre variables, los scatterplots son magníficos porque me permiten pues ver no solo la distribución, sino las relaciones. Es decir, miren, ay, hay una recta o hay dos o tres grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quieren codificar una tercera variable, se puede a los puntos ponerle tamaño y color y hacer esto que se conoce como gráficos de burbujas, donde esto te permite decir, ah, pues este en X, en Y y el tamaño me corresponde a la variable Z. Si lo que quiero es comparar, hay varias formas. Si quiero entre elementos, se pueden hacer columnas. Ustedes, por ejemplo, solamente han visto estas columnas donde se ponen unas al lado de otras y pones dos o tres columnas y vas avanzando en el tiempo. Por ejemplo, aquí este se ve muy claro el column chart. Otra cuestión que se puede hacer son los de barras y se pueden poner una o dos barras una al lado del otro. Esto, y aquí cada barra corresponde a una categoría. Este, por ejemplo, son comunes en los grupos de edad o cuando dices sabores de helado, etcétera, etcétera. Los gráficos de barras son muy comunes para ver comparaciones entre categóricos. Si tienen muchas categorías, pueden usar estos que son pequeños múltiples, donde se ponen muchas gráficas con los ejes compartidos repetidos. Vamos a volver a estos multigrafos múltiples veces. Si lo que nos interesa es por tiempo, pues depende de los periodos. Si son poquitos y son pocas temporadas, pueden usar las columnas, pero si son muchas, se recomienda las líneas. De hecho, en general, para tiempo es mejor poner líneas continuas, porque eso te da una idea de cómo evoluciona a lo largo del tiempo el fenómeno, que es algo muy importante porque la línea te da esta idea de es el mismo fenómeno. Y en las columnas a veces las discontinuidades generan problemas visuales. Si son datos con muchos periodos y no son cíclicos, usan un gráfico de líneas. Y si son cíclicos, por ejemplo, la temperatura a lo largo del día, pues sube a mediodía, luego empieza a bajar y para las noches a las 3 4 de la mañana hace muchísimo frío, pueden ustedes utilizar estos gráficos circulares para datos este, cíclicos. Entonces, recuerden que que para seleccionar una gráfica, pues es importante ver la pregunta, cuántos puntos tienen, qué tipo, si es temporal o no, si es categórico o es numérico. Y regresamos a la presentación. Em, Ahora, yo he hablado varias veces de la codificación. ¿A qué me refiero con la codificación? La codificación es la forma en la que representamos algo, ¿no? Entonces yo tengo los datos, que son una medición numérica o categórica de alguna observación, y ahora lo quiero volver elementos visuales. ¿Qué tipos de elementos visuales hay? Pues colores, formas, el tamaño, la posición. Entonces, ustedes tienen una hoja o una pantalla y van a representar sus datos. Las cosas que trazan en esa hoja son sus elementos visuales. Y si ustedes dicen, ¿sabes qué? Voy a representar la cantidad de dinero con barras o le voy a poner estrellitas a los alumnos que les fue bien a poner una 5. Eso es una representación, eso es una codificación. Ahora, esto generalmente cuando hacemos visualización no lo hacemos al azar, sino que decodificamos de acuerdo al tipo y a la jerarquía de los datos. Es decir, nos fijamos en cuáles son las variables y cuáles son sus tipos. Vemos cuáles son las más importantes para nuestro análisis y luego asignamos un mapeo. Por ejemplo, aquí hemos trabajado mucho este conjunto de datos del CEMEFO y de los ingresos durante del 68 al 82.
Y yo les dije, bueno, a mí me interesaría saber cómo se comporta la población que ingresó al CEMEFO en este periodo. Entonces, si es una pregunta de población, lo primero es un demográfico, ¿no? Me interesa mucho la edad, el sexo y la cantidad que tengo de cada grupo. Además, tengo otras variables que son importantes. La fecha de ingreso, la procedencia, el diagnóstico. Entonces, yo hago una lista, ¿no? ¿Qué es lo que más me importa? Si estoy haciendo un análisis longitudinal, es decir, estoy viendo cómo cambia a lo largo del tiempo, pues entonces lo que más me importa es el tiempo. Si voy a hacer un análisis demográfico tal cual, la edad y el sexo. Si estoy haciendo un análisis médico, los diagnósticos. Si un análisis espacial, la procedencia. Y luego, a partir de eso, voy a empezar a asignar los mapeos. ¿Qué tipos de elementos hay? En primer lugar están los posicionales, que son puntos, líneas y barras. Los puntos en general se usan cuando tienes dos variables cuantitativas, por ejemplo, tienes dos números o incluso dos categorías ordenadas, eso se puede hacer. Y tú dices, por ejemplo, tengo, no sé, la edad y la fecha de ingreso. Entonces vas poniendo puntitos. Una cuestión muy común es que uno supone con los puntos que son mediciones independientes. Entonces, miren, por ejemplo, aquí estos puntos están separados si uno supone que no hay verdadera relación. Y cuando hay una línea, lo interpretamos visualmente como un solo elemento que sube y baja. Las líneas en ese aspecto se usan mucho más para variables secuenciales. Por eso cuando hacemos cuestiones de tiempo, casi siempre ponemos el tiempo en el eje de las X y unimos los puntos con una línea. Incluso esos los puntos se grafican mm, mínimos, ¿no? Se desaparecen dentro de la línea. Hay esta cuestión de que si la línea se suaviza, suponemos un fenómeno continuo y si son con ángulos, suponemos que va dando saltos. Y en general se recomienda no usar estos para categóricos. Si tienen datos categóricos, por ejemplo, el departamento o el diagnóstico o la alcaldía de procedencia, se recomienda usar barras. Esto es muy útil para comparar así cómo va entre categorías. A veces se usan para series de tiempo, pero no es lo más recomendable, sobre todo cuando uno tiene como muchas comparaciones a lo largo del tiempo, es mejor usar líneas. Y una cosa súper importante de las barras es que se recomienda así encarecidamente empezarlas de cero, porque si no, los efectos del crecimiento y el decrecimiento se agrandan y cambios muy pequeños se pueden ver fuera de escala. Entonces, esta es de hecho, una forma muy común de mentir con datos, el hacer barras y empezar en algún punto específico. Mi recomendación es empiecen de cero o si no van a empezar de cero, usen puntos. Después están los elementos visuales retinales. Entonces, los anteriores son posicionales porque ustedes pueden cerrar los ojos, mover las manos, decirme dónde está la posición, ¿no? Pero los retinales los tienen que ver con la retina, con los ojos. Dentro de estos está el tamaño, el tono, es decir, rojo, amarillo, verde, azul, la orientación de la línea, es decir, como está inclinada, como muy acostada, como muy parada, la forma, la textura y la saturación. La saturación nos dice un poco qué tanta luz deja pasar un color. Los colores con muy poca saturación se ven básicamente blancos y con absoluta saturación dejan pasar la luz y se ven negros. A mí me gusta mucho esta imagen y de hecho la capturé de un video justamente aquí, porque aquí pueden ver cómo de fondo podemos ver parte del dedo, porque este es muy poco saturado. A veces los colores sin saturar se ven de un tono. Esto es una cuestión un poco de cómo representamos en las pantallas, pero es diferente el tono que la saturación. De manera intuitiva piensen que los colores poco saturados son más claritos y dejan más pasar la luz. Hay una jerarquía, esta ha sido ampliamente estudiada, de qué tan bien percibimos los elementos. Entonces, lo más preciso es la posición a lo largo de una escala común. Esto es, por ejemplo, líneas, puntos, barras, donde tú tienes dos o tres líneas en una misma barra, en una misma serie de ejes, o estos scatter plots, donde agarras un scatter plot y vas poniendo los puntos.
No es muy fácil decir, este punto está más a la derecha, este está más a la izquierda, más arriba, más abajo. Es algo que interpretamos muy bien. A continuación está la posición en escalas idénticas pero no alineadas. Entonces, si yo le pongo aquí este gráfico y este gráfico, vean ustedes que los dos tienen la misma escala en X. Y los que están en las líneas tienen la misma escala en Y. Y mientras las escalas sean iguales, los humanos somos muy, muy buenos en hacer estas comparaciones. Nuestro ojo ve esta gráfica, mueve esta de aquí hasta la extrema derecha, regresa y esta comparación le es particularmente fácil al ojo. No es tan clara como dentro de la misma gráfica, pero es bastante sencilla. Por eso, este tipo de multigráficos, donde repites el mismo gráfico con los mismos ejes, pero con diferentes variables y vas ordenando, son muy buenos para el análisis de datos. Después está la longitud y estas tres, posición en escalas idénticas y longitud, son las que mejor procesamos por mucho, son las más fuertes y en general, si ustedes van a hacer una gráfica, usen estas con la mayor prioridad, ¿no? Después está el ángulo y la pendiente, por eso los gráficos de Python son tan difíciles de leer. Entonces, miren, si yo les digo, ¿cuál es la pendiente, la diferencia de la pendiente entre esta y esta gráfica? Dicen, ay, pues como que la hay, pero no estoy seguro. Entonces, es que es mucho más difícil leer la pendiente. Después está el área. Los seres humanos somos muy malos en interpretar áreas. Un poco porque el diámetro crece de manera lineal, pero el área crece de manera cuadrática y esta transformación de lineal a cuadrática no le es trivial a nuestro cerebro. Un cuadrado que es el doble de largo es 4 veces más grande. Entonces esa transformación tiende a ser engañosa. Después vienen las de baja calidad, que son el volumen, la opacidad y la saturación. Entonces, codificar con color es complicado, usen pocos colores muy distinguibles porque, por ejemplo, distinguir entre tonos de verdes o tonos de azules, no digamos entre tonos entre amarillos, es muy complicado para el ojo. Y finalmente está el tono. Aquel que haya impreso una gráfica en papel en blanco y negro y tenga que interpretar una gráfica en gris, sé que es bien difícil. Entonces, en general, traten de no hacerlo porque nuestra interpretación es muy inexacta para estas. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio. Entonces, aquí hay esta gráfica tomada del New York Times que habla del precio de salida de las acciones de Facebook. Entonces, cuando Facebook salió a la bolsa de valores estadounidense, las acciones tenían un valor de $38 cada acción, lo que le daba un valor a la compañía altísimo de varios billones, billones americanos, acuérdense, que son diferentes a los mexicanos. Y ellos dicen aquí es 4 veces más que la de Google. Entonces, lo que vemos aquí son el precio de salida de las acciones de varias empresas cuando empezaron a cotizar en la bolsa americana a lo largo del tiempo. Entonces, me gustaría que tomaran un momento para determinar las variables, el tipo de dato de cada variable, cuál es la más importante, las jerarquicen, cómo están codificadas en la gráfica y hagan después de todo esto una reflexión de qué tan claro es el mensaje de la gráfica. Entonces, si quieren, hagan una pausa y continuamos. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos aquí de las variables que son, tenemos varias cosas. Si esta fuera una tabla, ¿cómo nos la imaginaríamos? Pues yo me imaginaría que tendría aquí una columna que me diría el nombre de la empresa, ¿no? Que un poco sería mi índice. Y luego tendría una columna que me diría la fecha de salida y el valor. Entonces, las variables son el nombre, que también un poco es el identificador de cada observación, la fecha de salida y el valor de la acción. ¿Cuáles son? Pues el nombre es un texto, tal vez un categórico, dependiendo, pero un texto en este caso. La fecha, pues es datetime, y la acción es seguramente un tipo de dato numérico, ¿no? ¿Cuál es la más importante? Ahí la pregunta es más complicada. Si se dan cuenta,
Probablemente la más importante sea el valor de la acción en cuando salió, así el valor de la compañía cuando salieron sus acciones, seguida por el tiempo. Y en tercer lugar es la compañía, porque más bien estamos comparando, ¿no? Excepto unos casos específicos, Facebook, Google, Apple. En general, si la compañía es esta o aquella no nos interesa tanto como la fecha en la que salió a bolsa y el valor de la compañía. ¿Y cómo estamos codificando? Quiero que vean, entonces, lo primero que dijimos es que lo más importante es el valor, ¿no? Entonces, el valor está en el eje Y. Es decir, estamos representando el valor como la posición en y el tiempo como la posición en X. Generalmente la variable más importante va en X, excepto que sea tiempo, porque el tiempo por notación lo ponemos en el eje de las X. Pero entonces las dos más importantes están codificadas posicionalmente, ¿no? El valor de la compañía en y el tiempo en X. Entonces, si yo tengo aquí esta bolita, pues puede decir valía tanto por el valor en este eje y salió en 1982, digamos, ¿no? Quiero que vean además que yo estoy aquí representando más cosas. Por ejemplo, cada observación se representa con una bolita. Entonces, cada una de estas bubbles, de estas burbujas, porque este, si se dan cuenta, es un bubble chart, me representa una observación. Pero más aún, miren, mientras más altos, más grandes. Es decir, el tamaño de la burbuja me está diciendo el valor de la acción, bueno, de la empresa. Es decir, aquí tengo una codificación doble. El valor de la empresa es tanto el tamaño de la burbuja como la altura. Y vean el color. El color es una escala de rojo a azul. Y entonces, conforme voy cambiando el color, voy avanzando en el tiempo. Entonces, el tiempo también tiene una codificación doble, rojo y azul. Además, aquí hicieron una cosa bien interesante. Vean en esta parte donde las burbujas se sobrelapan. Si se dan cuenta, aquí están poco saturadas. Entonces, la saturación del color me da una intuición de cuántas burbujitas hay. Esto es una cuestión muy elegante. Además, este es el New York Times que tiene algunas de las mejores visualizaciones. Su departamento de visualización es famosísimo. Vean esto. Al principio están usando un color vivo, un rojo muy rojo. Los rojos generalmente nos llaman mucho la atención y si ustedes ven un animal rojo, su cerebro dice, ¡ah! Pavor, ni siquiera reacciona. Primero grita y luego dice miedo, ¿no? Entonces, aquí usan el rojo para llamar la atención estos valores. Como no son muchos, no creemos que sea muy grave. Y luego va avanzando la escala hacia los azules. Los azules son colores que interpretamos como más calmados, más confiables. Y vean ustedes cómo termina en el azul de Facebook. Es decir, llaman la atención a los elementos más pequeños con un calor vivo, y aquí atan Facebook con su logo utilizando el color. Además, esta gráfica es muy útil y muy bonita porque vean ustedes el título, la leyenda, los ejes, tienen textos muy efectivos que nos dan el mensaje. Hay muchas cosas que se podrían leer de esta gráfica, ¿no? Se podría ver, por ejemplo, hablar de por qué hay épocas con picos donde salen más empresas, por qué hay época, por ejemplo, por qué cuando salió Facebook antes salieron varias empresas altas, vean aquí cómo van saliendo. Hay cosas que podríamos discutir, pero ellos están llamando nuestra atención a algo, a Facebook y la comparación con Google. Y esto lo logran a través del título y de las leyendas. Por eso nada más empresas como Apple, Google y Facebook tienen estos nombres, porque es la forma en la que las etiquetas, el texto, construye el mensaje. Color. El color es una de las cuestiones que es más llamativo, más bello, donde esto de la visualización se vuelve arte y al mismo tiempo es de las más difíciles.
En general lo que se recomienda es diseñar en blanco y negro o grises, usar los menos colores posibles, depender más de lo que son codificaciones posicionales y usar el color para resaltar. Si van a usar color, porque por ejemplo tiene una variable categórica que van a representar con colores, se recomienda utilizar colores poco intensos o desaturados. En general no usen estos colores, el rojo de RGB, el verde, el azul, azul, se ven mal. El verde en particular es muy difícil de leer. Si van a usar colores vibrantes, que sea para resaltar. Y resalten una cosa, así, si realmente tienen que esforzarse mucho, dos. Porque mientras más resalten, más se pierde el mensaje. El color se escoge de acuerdo al tipo de variable. Porque miren, si tienen ustedes datos categóricos, lo que van a escoger es una paleta de colores. Y si lo que tienen son numéricos, se utilicen cuestiones secuenciales o divergentes. ¿A qué me refiero? Les voy a enseñar esta página, se llama Color Brewer, y Color Brewer te dice los diferentes colores. Entonces, si yo tengo datos categóricos, uso una escala cualitativa. Aquí arriba le puedo decir cuántos colores, digamos 7, y me va a dar paletas de colores. Hay paletas de colores muy sólidos, muy saturados. Hay paletas muy claritas. Estas son, por ejemplo, mucho para usar de fondo. Hay paletas intermedias. Y hay paletas que mezclan colores vivos y claros, ¿no? Esta página es especialmente útil porque nos da muchas opciones. Pueden ustedes, por ejemplo, ponerle caminos, ciudades. Está hecha sobre todo para mapas, pero les va a dar una idea de cómo se van a ver también en categóricos. Si tienen variables numéricas, aquí depende de cómo sean. Por ejemplo, si están graficando algo que va de 0 a 100, la edad, entonces tienen un color secuencial y lo que es un mapeo. Incluso en Python hay varios IMAPs, ahorita los vamos a ver. Aquí ustedes pueden decirle cuántas categorías tienen, hasta 9, y tienen de un solo tono o varios, ¿no? A mí en general me gusta escoger este tipo de gráficas que empiezan en amarillo y terminan en algún otro color, o empiezan en algún rosa clarito o en algún azul clarito, porque así puedo usar el blanco para representar la falta de datos, ¿no? Entonces aquí cualquier cosa blanca se va a notar un montón. Una cosa muy útil de Color Brewer es que te dice, por ejemplo, los que son para gente con daltonismo. Entonces, aquí tenemos escalas divergentes. Las escalas divergentes es cuando hay un valor promedio que suponemos es lo más común, lo normal, y nos alejamos. Un gran ejemplo es la temperatura, ¿no? Hay una temperatura de confort, para arriba decimos hace calor, para abajo decimos hace frío. Entonces ponemos el centro de la escala en medio y subimos y bajamos. O por ejemplo, las ganancias y las pérdidas. Pones las ganancias en contaduría en negro y las pérdidas en rojo. Y si no ganas nada, si sales tablas, lo pones en blanco. También hay escalas como por ejemplo esta, que tienen el intermedio amarillo, excelentes para representar cuestiones con datos faltantes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver las que son para daltonismo, esa no es una buena escala. Pero esta, por ejemplo, de café a verde, como verde azulado, es muy útil. O por ejemplo, miren, esta de rojo o azul. Entonces, hay varias escalas que pueden ir eligiendo y les va dando los colores para que ustedes escojan sus escalas. Ahora, es importante considerar las cuestiones emotivas y culturales. Por ejemplo, nosotros gente representamos el calor en rojo y el azul en frío. O suponemos que el arbolado va en verde. Los rojos generalmente se interpretan que son más agresivos, los azules más calmados, el rosa y el morado se asignan a las mujeres, el azul a los hombres. Entonces, si ustedes le ponen un rosa a la cantidad de hombres, la gente tiende a confundirse con las gráficas y feo. O si le ponen un rojo a qué tan frío está el clima en diferentes estados, la gente va a decir, no, 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 esto es el calor, ¿no? Entonces, tomen eso en cuenta. Se ha escrito mucho en diseño del impacto emocional. eh, Tómenlo en cuenta a la hora de asignar. Eso también aplica a los cualitativos. Muchas veces uno selecciona los cualitativos de acuerdo a asignaciones emocionales.
Hay una serie de reglas de color para el resto de los elementos. Por ejemplo, los ejes se van en líneas grises. Si las gráficas se ponen un borde, hoy en día casi no se usa, pero usan líneas grises delgadas. El fondo va en blanco, excepto que no hay una muy buena razón para ponerlo. Las barras se recomienda colores intermedios, porque mientras más grande es un elemento, más suave debe de ser su color para que no domine demasiado la gráfica y la atención. Entonces, las barras siempre van en colores intermedios. No se recomienda usar colores intensos excepto para llamar la atención. Las líneas van en colores de intermedios a altos. Si son muy delgadas, igual los puntos. Mientras más pequeño, más brillante y más llamativo. Mientras más grande, más clarito. Esto que ven aquí son escalas de colores. Son formas de mapear una variable numérica a una variable de color. Hay escalas divergentes y secuenciales, como las que ya hemos hablado. Y aquí una cosa muy importante es cómo determinamos la luminosidad de la escala. Porque generalmente suponemos que las cosas más luminosas, cuando se imprimen en blanco y negro, esto nos afecta la percepción. Entonces, por ejemplo, se recomienda que la escala de color sea perceptualmente uniforme, es decir, que el valor numérico y el valor de luminosidad aumenten en una línea para que cuando se conviertan a grises o cuando alguien le está leyendo, le sea intuitivo esta transformación de valores. Es solo para ayudarnos a nuestro cerebro a hacer la conversión y este mapeo, ¿no? Y se recomienda que tomen en cuenta el daltonismo. Hay, por ejemplo, algunas divergentes. Aquí tienen Twilight, que va de azul claro a azul y luego sube a café. Aquí está Twilight al revés, que empieza en los oscuros y luego sube a claro y luego bajo oscuros. Tienen también estas de acá, que son secuenciales. Yo soy gran fan de Viridies porque tenemos muchos fotorreceptores para verde, entonces esta permite notar cambios mucho más precisos que plasma o inferno. Además, empieza en amarillo, entonces podemos representar datos faltantes fácilmente. Por ahí sí, Viris, hay magma y inferno, cada quien tiene sus variables. Y en general, si van a usar uno divergente, nada más verifiquen que no sea para personas daltónicas. Igual, por ejemplo, las variables, los cualitativos, esto aplica. Esta que van a ver aquí no les sorprenderá porque ya la conocen. Esta es la que utiliza Pandas por default. Y vean ustedes que en general, mientras más al inicio, más cercanos son los valores en Lightness. Entonces tienen tonos muy distintos, pero más o menos las categorías se ven de la misma oscuridad. Esta es una escala muy bien escogida y por eso se hizo así. Ahora, yo he hablado constantemente de datos faltantes y es algo muy importante que hacer. Entonces, ¿cómo los representamos? Hay varias formas de representar. A veces podemos utilizar una categoría o un símbolo. Por ejemplo, en los datos del CEMEFO tenemos el SD. O a veces ustedes van a ver gráficas de barras donde van a ver ninguno, ¿no? Y se representa con gris un conjunto de barras que es el conjunto donde no hay datos. Una cosa que se puede hacer y que probablemente es la más, y que es la que tiende a dar más confianza, es resaltar los faltantes. Entonces, por ejemplo, miren, aquí estos faltan, los ponen en rojo y utilizan una interpolación lineal. Y dicen, estos datos son los faltantes, lo estamos suponiendo. Otra cuestión que pueden hacer es anotar. Aquí los marcan con un símbolo especial, una barra de dispersión del estimado. Pueden quitar los datos, tal cual decir, vamos a eliminar y vamos a dejar el área vacía. Y estas son como las principales estrategias. En general, mientras más datos faltantes, menos confianza tiene la gente en los datos. Si ustedes resaltan los faltantes, la gente tiende a sentir que es honestidad y entonces confían más en sus datos, sobre todo si usan interpolaciones lineales. Pero hay que decir que las interpolaciones lineales pueden generar artefactos, es decir, a lo mejor ahí pasó algo y ustedes lo están suponiendo que fue lineal y no es así. Y en general no se recomienda quitarle información, sobre todo cuando son series de tiempo continuas, porque no solo la gente confía menos en ustedes, sino esa es la gente cree que son fenómenos independientes. Entonces, esto puede generar problemas de la interpretación. Una cuestión que se usa mucho es esto, el espacio negativo. Uno genera un área y deja en blanco o en colores muy claros los datos faltantes.
Por ejemplo, miren aquí. Esta es una gráfica de los derechos también creo que es el New York Times, de los derechos de la población LGBTI en diferentes estados de Estados Unidos. Es muy vieja porque todavía dice gay rights y no LGBTI. Entonces, miren ellos lo que hicieron. Dieron una idea de lo que es el espacio con esta línea, ¿no? Entonces, esto, viste, es un círculo. Y conforme vamos entrando, empiezan a faltar. Y entonces yo puedo ver en qué lugares faltan más derechos y en cuál lugares menos, porque tengo esta impresión de que al espacio que se definió con este círculo le faltan cosas. Esta es una forma muy, muy común. Entonces uno escoge una forma, un cuadrado, un círculo, escoge un color para el cero que sea amarillo o azul clarito para decir el cero vale este color, y luego tomas el blanco para los datos faltantes y los vas representando. Una cuestión asociada a los datos faltantes es la incertidumbre. Hay varias formas de representarla y es muy complicada, la verdad. Por ejemplo, esta es una gráfica que hizo uno de mis alumnos, Oscar Uriel, que lo que tiene aquí es la mediana del gasto total de los pacientes de un hospital. Pero el gasto varía mucho dependiendo del paciente. Hay pacientes que salen muy baratos y pacientes que salen muy caros. Entonces, para dar una idea de la incertidumbre, el gráfico los cuantiles. Y esto me da una idea de cómo varía alrededor de este número. Este que ven aquí es un forecast de la elección Clinton-Trump. Tendrá 8 años, donde había mucha incertidumbre. Entonces la gente decía, hay 50%, 4%, bla, bla, bla. Pero además había muchas dudas de las encuestas. O porque cuando llegan pocos votos es muy fácil que las cosas cambien y conforme va avanzando el conteo de votos, la certidumbre va cambiando. Entonces, esto lo que hacía es que tenía esta flechita que se iba moviendo según qué tan seguido iba y quién iba a ganar y con qué certeza. Entonces, cuando saltaba mucho, decías todavía hay mucha incertidumbre. Cuando saltaba poco, decías, no, pues ya ganó Trump. Entonces, esta es otra forma de, con una visualización interactiva, graficar la incertidumbre. Hay una serie de principios de diseño. Este es un tema que se vuelve sumamente complejo, pero me gustaría que tuviéramos una idea de los básicos para que los tomen en cuenta, sobre todo porque pueden ser usados para bien o para generar grandes artefactos. En primer lugar, se recomienda que las gráficas sean simples, pero no demasiado simples. Entonces, cuando ustedes hacen una gráfica, lo primero que tienen que decir es qué mensaje quiero transmitir. Y después, cuando empiecen a graficar, pregúntense, ¿este elemento es necesario para transmitir mi mensaje? Por ejemplo, aquí tengo estas dos gráficas que son sobre la cantidad de calorías para diferentes comidas. Miren cuántas veces está la palabra caloría. Uno, dos. La palabra bacon, que es tocino, una, dos. Entonces vean ustedes, o por ejemplo la palabra comida, una, dos, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que hay muchas palabras que se repiten. O por ejemplo, esta tiene un fondo aquí café raro, aquí gris, pero esto no me colabora para nada. Igual esta sombra, pues ¿para qué me sirve? Realmente no me da más información. Por otro lado, aquí tengo una gráfica súper simplificada. Nada más dice calorías por 100 gramos. Suponemos que la gente sabe que pizza, potato chips, bacon es comida. Y las barras, vean ustedes, no tienen ejes. Aquí, en teoría, súper clarito se alcanzan a dividir los números, pero la verdad es que esto casi no se puede leer. Y lo que ellos hacen es que no le ponen color a nada, excepto el tocino, que es la que les interesa resaltar. Este es un uso de color para resaltar. Esta es una gráfica tan compleja que tiene demasiada información y es muy difícil de leer. Esta es una gráfica tan simple que es difícil de leer. Yo, por ejemplo, le había puesto aquí un eje o le hubiera puesto los números arriba en tonos más claros para comparar, ¿no? Entonces, vean ustedes que hay aquí un medio entre lo simple y lo complejo. Generalmente hay esta medida que es los datos a la tinta. Entonces, piensen ustedes cuánta tinta usan para describir los datos y cuánta tinta para todo lo demás. Si ustedes tienen demasiados elementos extra, esto significa que hay demasiados y que tiene que quitar. Dicho lo cual,
las figuras demasiado simples dan una idea falsa de que algo es sencillo y racional. Por ejemplo, ahora está mucho esta estética Mac, súper minimalista, con pocos elementos, y sin embargo, esa te tiende a suponer que algo es muy simple cuando no lo es. Entonces, tengan eso en cuenta, porque si quieren decir esto es complejo, a veces el agregar más elementos puede ayudar a complejizar la imagen. Al mismo tiempo, una imagen demasiado compleja no es posible leer. Y lo que no decimos, lo que se quita de una imagen, importa. Por ejemplo, aquí yo no estoy poniendo que es comida, estoy suponiendo que la gente sabe inglés y sabe que esto es comida. Aquí no estoy poniendo, aquí los números casi no se ven y no se ven los ejes. Si yo pongo barras, estoy suponiendo que la gente quiere checar estas líneas para comparar las alturas. Entonces, lo que quitamos importa. Hay esta cuestión asociada al diseño que es el procesamiento preatencional. Básicamente, nuestro subconsciente junta un montón de información y nos da patrones. Entonces, por ejemplo, aquí está dividido por color, aquí está dividido por forma, y lo pueden ver de reojo y es suficiente. Entonces, este proceso nos permite detectar patrones. Detectamos patrones de color, forma, movimiento y posición espacial. Si ustedes ordenan las cosas así, es muy probable que la gente genere patrones. Esto está bien si hay un patrón, pero recuerden que siempre tienen que verificar el patrón contra la estadística. Yo en algún momento trabajando para el gobierno teníamos una serie de mapas y entonces una serie de colores, una serie de colonias salían siempre del mismo color. Y hacemos este análisis en el de rojo, en este de rojo, decimos, ah, pues es que aquí lo que tenemos es un clúster que bla, bla, bla. Y cuando hicimos la estadística, no, simplemente no salían. Además, un poco lo que resultó es que eran las colonias alrededor de una avenida principal, entonces lo que estamos viendo era el fenómeno de la avenida principal. Entonces, hay muchas veces que los patrones no están ahí, uno los ve visualmente, la carita de Peña Nieto en la caja de basura, y sin embargo no están ahí. Tómenlo en cuenta cuando generen gráficas. Esto es útil en la exploración, pero verifíquenlo estadísticamente y úsenlo con cuidado en la parte explicativa. Otra cuestión son los principios Gestalt, que son formas en las que integramos toda la información. Entonces, cosas cercanas suponemos que son del mismo grupo. Los objetos similares los tratamos de ordenar del mismo grupo. Si vemos una serie de puntos y forman una figura, vemos más la figura. Entonces yo aquí veo un cuadrado o veo barras en lugar de ver una caja, puntos separados. Cosas cercanas en una línea, decimos, ah, pues estos son colineales, es un fenómeno y continúa. Si nos faltan cosas, por ejemplo, aquí es fácil imaginarse la línea de puntos, tratamos a completarlas. Y nuestro cerebro trata de simplificar lo más posible la información. Entonces aquí van a ver ustedes dos cajas, me decir, ah, son dos blisters de pastillas. Y eso es una cuestión que surge de la percepción gestalt. Entonces tomen en cuenta estos para su diseño porque es algo que sucede mucho y que se puede usar para generar artefactos o para detectar patrones. Para terminar esta sesión, me gustaría darles algunos ejemplos de gráficas. Hay muchos gráficos. Las tablas por sí mismas son una representación espacial de datos con números. Hay mapas, diagramas de flujo, redes, aliviales, bullets, sparklines, ciclos, scatters conectados, que son de hecho súper bonito, gráficos de violín. Vamos a ver, en esta sesión creo que no vamos a ver gráficos de violín, la vamos a ver en la próxima, pero quiero que vean varias. Y hay muchas herramientas para graficar. Las que nosotros usamos en el curso son Matplotlib y algunas gráficas de Seaborn, no todas, pero está Plotly, que Altar. Hay plataformas que no son de Python porque son muy útiles como Rograph, Tableau, Power BI, Observable de 3. Y una cosa que yo les recomiendo cuando quieran graficar datos y no estén seguros de cómo hacerlo y digan, no, es que una de líneas o un scatter o una barra no me están funcionando, es que vayan a estas galerías y revisen las gráficas que hay y se den ideas. Muchas veces el ver las gráficas de otra persona es lo que le permite a uno decir, ah, lo voy a verificar así o así no, que funciona, que sí no funciona. Vayan y vean las galerías. Es una gran forma de decidir cómo visualizar sus datos. Este de aquí es un gráfico de Py. Entonces, mi consejo respecto a los gráficos de Py es, no los hagan. Son súper engañosos, doblemente cuando son en 3D.
Este de aquí es de hace unos 10, 15 años, el Parlamento Europeo, los diferentes partidos políticos. Quiero que vean que este de aquí rojo se ve enorme. Es el SD. Y este de aquí azul, si ya nos empezamos a fijar, como que se debe del mismo tamaño, tal vez más grande, más chicos, ¿no? Pero por ejemplo, ¿es este o este más grande? De estos tres, ¿cuál es el más grande? ¿Este es igual a dos de estos o a tres de estos? Si se dan cuenta, el comparar el tamaño de las slices es muy difícil, sobre todo si están en tercera dimensión, porque nuestros ojos son muy, muy malos en detectar ángulos y cuando están en tercera dimensión además tenemos que calcular la rotación. Entonces, si van a hacer un gráfico de pie, no lo hagan. Hagan un gráfico de barras. Vean, por ejemplo, aquí está nuestro hermano. Y vean ustedes pie o porque es lo que se usa en el área. Mi recomendación es usen las menos categorías posibles. 5 ya es forzarlo. Muchas veces lo que uno hace es que todas las que son de frecuencia baja las agrupa. Yo calculo 5 categorías o agrupo todas las que son menor al 2% para pies y barras, incluso 5% dependiendo del tamaño. Ordenen las categorías de más grande a más chica, es decir, pongan primero la más grande y la más chica, entonces tiene una codificación doble, ¿no? La posición y el tamaño de la rebanada. Empiecen el pie desde arriba, no los empiecen en medio. Esto lo hace particularmente difícil. Sobre todo, por ejemplo, este aquí es súper difícil de leer. Escojan los colores con cuidado. Este se ve muy grande, no solo porque está abajo y enfrente y con la rotación, sino porque es rojo. Y este de aquí tiende a verse más llamativo que este verde, porque son colores muy brillantes, muy llamativos, que evolutivamente su cerebro dice, atención. Entonces, si usan colores rojos para los grandes, esto tiende a llamar y a resaltar la atención. Úsenlo con cuidado. Definitivamente no usen Pais en 3D. No hay por qué. No se ven mejor, no son más legibles, excepto que quieran mentir y engañar, en cuyo caso, bajo su propia decisión, ¿no? En general, las gráficas en 3D no se recomiendan. Son muy difíciles porque es un mapeo de números a un espacio en 3D que es mapeado a una pantalla en 2D. Entonces, busquen codificaciones alternativas al 3D. Y definitivamente no las usen. Usen barras. Hay barras apiladas, hay barras separadas. Es mucho más comparable. Este de aquí son unos gráficos que se conocen como heatmaps. Son bastante útiles, se usan muchísimo en la ciencia. Entonces, muchas veces lo que hay de fondo es una tabla. Entonces, uno tiene esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos educación y cuánto gana la gente, hombres y mujeres. Y el valor numérico se le asigna una escala de color. Mientras más azul, más dinero. Mientras menos azul, mientras más amarillo, menos dinero. Y entonces, esto me permite, sin ver los números, darme una idea de cómo se comportan las ganancias. Ya después puedo ver los números y leerlo más finamente. Hay varios tipos de heatmaps, pero en general la idea es la misma, ¿no? Asignamos un color, tenemos una tabla con categorías y categorías y asignamos colores a los valores numéricos. Este, por ejemplo, de aquí es uno que hice yo, que saqué yo tal cual de un profile de un conjunto de datos mucho más, con muchos valores numéricos, no el del CEMEFO, sino otro. Y ustedes ya lo han visto, es un heatmap de correlación, el que hace por default Pandas Profiling. En azul están las correlaciones muy bajas, negativas. En blanco las que son cero, es decir, la correlación débil. Y en rojo las correlaciones... Ah, no, les miento. En azul están las correlaciones positivas fuertes y en rojo las negativas. Hay que poner atención a cómo le... Es que en biología usamos unos que son justamente al revés. Entonces, esta es otra muy buena forma de ver relación entre variables y muchas veces se agrupan. Y este de aquí es un mapa de cloropletas, es decir, no tenemos aquí celdas, sino tenemos países y esta área de aquí representa Canadá, Estados Unidos, México. Aquí tenemos el resto del mundo. Y el color corresponde a un valor. Por ejemplo, aquí es cuántas sustancias que produce, que quitan ozono produce cada país. Y mientras más rojo, más cantidad. Entonces, este también es un tipo de heatmap.
Otro tipo de gráficas que son relativamente bonitas y no son muy comunes son los aloviales o los diagramas de Sankey. Son de hecho un tipo de red. Entonces, aquí lo que pone uno es una categoría y las diferentes opciones, ¿no? Y luego vas avanzando. Aquí, por ejemplo, ellos ponen periodos de tiempo, pero pueden ustedes poner diferentes categorías. Y estos flujos de aquí me van mostrando cómo las categorías van pasando de un lado a otro, lo cual es bastante útil si ustedes lo que quieren es ver el flujo de una variable a través del tiempo o a través de una serie de valores. Ese es para flujo de variables, pero este es para líneas de tiempo. Este es un diagrama de Gantt, se usa muchísimo en planeación de proyectos, son súper sencillos, ponen los meses o los periodos, las tareas a hacer y la línea les dice cuánto va a durar. Pero las líneas del tiempo pueden volverse muy complejas. Por ejemplo, esta es una de Wikipedia de los 1878. Pueden ustedes consultarla, es una cosa preciosa, avanzando en el tiempo, los colores representan elementos, civilizaciones y además tiene ilustraciones. O esta de aquí es un libro, entonces, por ejemplo, en esta página en particular está comparando España y el Islam en política, religión, ciencia, literatura, sociedad, y va poniendo por periodos en las columnas lo que va sucediendo y va ilustrando. Entonces, esta también vean que es una forma de visualización. La idea de fondo de todas es la misma. Tengo categorías y las voy representando en las filas y las columnas me dan periodo de tiempo. Pero vean ustedes cómo puedo poner algo tan sencillo como una línea de cuánto va a durar. Así, aquí hay un área de color, una barrita, ilustraciones, colores, textos. Esta ha sido una larga clase, pero en resumen, recuerden que no importa cuánto sepamos, es nuestra habilidad de comunicarlo lo que determina qué tan buena es esta intuición, ¿no? Si no puedes comunicar, aunque sepas las cosas, pues no sirven mucho. Y también en la visualización y en el análisis, el contexto importa mucho. Hay que considerar el contexto de los datos, hay que considerar el contexto de la gente que está viendo nuestra presentación, porque si no tomamos en cuenta el contexto, no se puede ni entender los datos ni comunicar sus mensajes. La visualización se divide en dos, exploratoria entre el analista y los datos, donde tratamos de averiguar lo que hay adentro, lo que es la información, y la explicativa, donde le decimos a alguien más, a nuestra audiencia, ese mensaje que obtuvimos. Hablamos que una gráfica es una codificación visual que depende de un tipo de datos y sus relaciones. Y dijimos que el tipo de gráfica se selecciona de acuerdo a la pregunta, la relación y el tipo de datos. Hablamos de lo más importante de esta clase probablemente, que es la jerarquía de la percepción de los elementos visuales. Acuérdense, lo más preciso es lo posicional. La posición una larga de una escala común, por ejemplo, líneas, puntos, un gráfico de dispersión, un scatter plot. Luego tener multiplots o son ejes compartidos en gráficas idénticas y alineadas. Estos multigráficos que vimos donde ve como muchas gráficas que tienen el mismo eje uno al lado del otro, uno arriba del otro y que son muy fáciles de comparar. Después la longitud del gráfico de barras y luego vienen las variables défiles, ¿no? El ángulo, el área, que se prestan mucho a artefactos, el volumen, porque es en tercera dimensión, el color y la densidad, sobre todo la saturación nos cuesta mucho trabajo determinar cuestiones finas, y finalmente el tono de color. Hablamos de los criterios de selección de colores, vimos la página de Color Brewer, úsenla. Esos colores tal vez no sean los más bonitos, si buscan escalas de diseño son mucho más bonitas, pero los de Color Brewer están seleccionados para ser los más distinguibles. Entonces, para cuestiones de análisis de datos, no necesita ser bello, necesita ser eficiente. La belleza es secundaria. No, no es lo que nos podemos siempre saltar, pero importa más la eficiencia. Y finalmente hablamos de la forma de representar datos faltantes. Dijimos, vamos a usar una categoría o símbolo. Podemos resaltar o restar importancia, pero es mejor resaltar. Podemos anotar o podemos eliminar. Espero que esta clase les haya sido útil. Nos vemos en la próxima sesión para